Seguimos en el módulo 3, procedimientos y contenidos de la evaluación de impacto ambiental. Y en esta oportunidad estaremos abordando el tópico de descripción del proyecto. En este sentido, debemos tener claro que en este apartado debemos proporcionar información teórica y práctica que facilite la comprensión del proyecto y permita identificar elementos relevantes para los fines de la evaluación de impacto ambiental. En este sentido, es necesario describir las características generales y específicas del proyecto, si fueron consideradas opciones previas a la formulación del proyecto sujeto a evaluación, la lista de acciones capaces de modificar el ambiente, la poligonal de ocupación del territorio y de afectación de recursos naturales, los sistemas de control ambiental previstos en la ingeniería del proyecto, la lista y evaluación de los riesgos tanto socionaturales como tecnológicos asociados a la construcción y operación del proyecto, la tasa de generación de empleo en las distintas etapas del proyecto, el cronograma y organización del proyecto, así como los montos de inversión. Así pues, las primeras 3 interrogantes que debemos responder es el por qué estoy ejecutando mi proyecto, el para qué lo estoy haciendo y el dónde lo estoy emplazando. En este sentido, debo describir la justificación del proyecto, la finalidad del proyecto y la localización del proyecto. Debo entonces decir el por qué quiero mi proyecto. En este caso, tengo un proyecto de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Quiero emplazar mi sistema de tratamiento porque tengo generación de efluentes industriales o domésticos o porque se presenta la alteración de la calidad del agua del cuerpo receptor. ¿Para qué quiero yo tratar estas aguas residuales? Para proteger la ecología del cuerpo receptor o para proteger la salud de los usuarios de este cuerpo receptor. Quizás para hacer un uso directo de los efluentes ya tratados en los sistemas de riego del área de influencia social del proyecto o para hacer un uso directo de estos efluentes ya tratados en la industria. En este sentido, los impactos ambientales asociados en la finalidad del proyecto pueden variar. En el primer caso, puedo mejorar la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. En el segundo caso, puedo disminuir la tasa de morbilidad de enfermedades asociadas a los recursos hídricos. En el tercer caso, puedo mejorar la productividad de los sistemas agrícolas en el área de influencia. Y en el último caso, puedo disminuir los conflictos socioambientales por el uso de los recursos hídricos. Fíjense entonces cómo ya empiezo a visualizar impactos ambientales solamente conociendo el por qué y el para qué quiero emplazar mi proyecto. La tercera interrogante, como les decía, es ¿dónde va a estar ubicado mi proyecto? En primer lugar, debemos ubicar político-territorialmente nuestro proyecto. Y en Venezuela sabemos que esa ubicación política territorial va a definir el procedimiento por el cual se va a hacer la presentación del estudio de impacto ambiental. A sabiendas de que si el proyecto está dentro de la poligonal urbana, voy a tramitar una acreditación técnica del estudio de impacto ambiental y luego mediante las competencias de la municipalidad voy a tener el permiso de ocupación al suelo urbano y el permiso de construcción. Ahora bien, si mi proyecto está fuera de la poligonal urbana, entonces una vez sea aprobado el estudio de impacto ambiental, voy a obtener los permisos de ocupación del territorio y de afectación de recursos naturales. Fíjense entonces lo importante que es localizar político-territorialmente mi proyecto. Sin embargo, eso no queda allí,
puesto que también debemos ubicar nuestro proyecto en el marco del Plan de Ordenación del Territorio. Y esto es para saber y garantizar si mi proyecto está en un uso conforme. Es decir, yo voy a ubicar mi proyecto industrial en una zona que esté demarcada en el Plan de Ordenación del Territorio como zona de uso industrial. No voy a ubicarlo en una zona de máxima preservación agrícola porque sé que caigo en un uso no conforme y por ende no puedo seguir avanzando en el trámite administrativo para la obtención de la autorización de ocupación del territorio. Otro punto entonces a considerar sería listar y describir las características específicas del proyecto, a sabiendo de que éstas están asociados con el nivel del proyecto y escala de la información presentada en este tópico, la lista y descripción de los componentes que integran el proyecto y si existen componentes que no están al mismo nivel de detalle, debemos especificar el porqué de esta situación. Asimismo, por cada componente listado y descrito, se deben plasmar el balance de insumos, procesos y salidas, haciendo especial énfasis en los residuos y desechos tanto no peligrosos como peligrosos y en los productos y subproductos a ser generados por el proceso productivo. Recordemos que las etapas de formulación del proyecto son visualización, conceptualización, ingeniería básica e ingeniería de detalle, siendo esta última el nivel óptimo para ejecutar adecuadamente la evaluación de impacto ambiental, puesto que tendríamos indicadores específicos que me permitan a mí simular los cambios en la calidad de las variables ambientales para la situación con proyecto. Asimismo, entonces debemos identificar y describir todos los componentes asociados a el proyecto sujeto a evaluación. Estos componentes, por ejemplo, para el caso de una planta de alimentos balanceados para animales, pueden ser el punto de control, el edificio socioadministrativo, las calderas, aire comprimido y depósito de líquidos, los locales energéticos y los bloques energéticos, el área de almacenaje de materia prima y plantas de pienso, los galpones, la vialidad y la planta de tratamiento de aguas residuales. Si se empiezan a fijar dentro de cada componente, entonces se van a requerir insumos, procesos y salidas distintos para su operación. Por ende, los impactos ambientales que se deriven de la operación de estos componentes van a ser disímiles entre sí. Tenemos otro ejemplo, el proyecto de edificaciones de un complejo industrial. Fíjense que tenemos tendidos eléctricos, clínica industrial, puentes, centro de formación, pozos de agua subterránea, tanques de almacenamiento, comedores, torres de telecomunicaciones, planta de tratamientos de aguas servidas, entre otros. Solamente por listar algunos de los impactos, pudiésemos decir que en la clínica industrial se corre el riesgo de tener alteración de la calidad del medio por disposición inadecuada de desechos hospitalarios, mientras que en el centro de formación se pudiese presentar alteración de la calidad del medio por disposición inadecuada de grasas, lubricantes, detergentes, hidrocarburos, entre otros. En el caso de los pozos de agua subterránea, los impactos ambientales estarían asociados a la construcción del pozo en sí y al aprovechamiento de los recursos hídricos, mientras que en la planta de tratamiento de aguas servidas los impactos ambientales estarían asociados a la alteración de la calidad de las aguas en el cuerpo receptor. Entonces fíjense cómo es necesario identificar y describir cada uno de los componentes que integran mi proyecto y desde allí empezar a visualizar los impactos ambientales asociados a la operación de los mismos componentes. Por cada componente, entonces necesitamos listar cuántos insumos requerimos para su operación,
cuánto requerimos de agua, cuánto requerimos de electricidad, cuánto requerimos de materias primas. Y esos requerimientos entonces son fácilmente llevados a los diagramas de procesos que se les comentaba de insumos, procesos y salidas. En el caso de la planta haba tenemos entradas de carbohidratos, proteínas, sales, grasas y premezcla de vitaminas y minerales. La pregunta es, ¿de dónde vienen esas materias primas hasta la planta de alimentos balanceados? ¿Cuántos camiones se necesitan al día para suplir de esta materia prima al proceso productivo dentro de la planta de alimentos balanceados? Entonces tendríamos que contabilizar cuántos camiones se necesitan y contabilizar el flujo actual de vehículos de carga pesada en el área de influencia social del proyecto. Conforme a esto, pudiésemos estar desde ya identificando impactos ambientales asociados a la alteración de la dinámica vehicular en el área de influencia social del proyecto, derivado del aumento del flujo vehicular para la operación de la planta. También sabemos que necesitamos camiones para distribuir los alimentos que se están produciendo diariamente en la planta. Asimismo, para la operación de la planta necesitamos agua potable y electricidad. La pregunta sería, ¿esa agua potable viene del acueducto municipal? Y la electricidad viene del sistema interconectado nacional. Si es así, necesitaríamos entonces tramitar constancias de factibilidades de servicio, en donde los entes administradores de estos servicios básicos sociales garanticen que existe la suficiente oferta para suplir la demanda de la planta. Ahora bien, ¿qué pasa con las salidas? Tenemos ruidos y gases de combustión, efluentes, desechos peligrosos y no peligrosos. Pudiésemos desde ya empezar a identificar impactos ambientales como incremento en los niveles de ruido ambiental y por ende la molestia en la población por el incremento de los niveles de ruido ambiental. Pero también pudiésemos tener alteración de la calidad del aire por emisión de gases de combustión interna. En el caso de los efluentes, el impacto sería la alteración de la calidad del agua por la disposición de los efluentes de operación de la planta de alimentos balanceados. Y en el caso de los desechos, pudiésemos tener una alteración de la calidad del medio por disposición inadecuada de residuos y desechos. Fíjense entonces lo importante de conocer estos diagramas de insumos, procesos y salida. Desde ya estamos identificando impactos ambientales. Es así como tendríamos que listar adecuadamente cuáles son sobre todo los productos, subproductos, residuos y desechos que se están generando durante la construcción y operación del proyecto. En el caso de los insumos, tendríamos que preguntarnos cuál es el origen de estos. En el caso de los productos, cuál es el destino de los mismos. Y en el caso de los residuos y desechos, a dónde van y si el manejo contempla un manejo interno de los mismos. Como les decía, tendríamos que preguntar en el caso de los recursos hídricos, estos provienen del acueducto municipal y en el caso de la electricidad, esta proviene del sistema interconectado nacional. Si es así, necesitamos entonces la constancia de factibilidad de servicios. Si por el contrario el agua proviene de una obra de captación propia, bien sea superficial o subterránea, y la electricidad proviene de una planta de generación interna, se considerarían estos componentes del proyecto. Y esos componentes del proyecto deberán ser adecuadamente evaluados a objeto de identificar los impactos ambientales asociados a la construcción y operación del mismo.
Muchas veces, considerando la naturaleza y magnitud de estos componentes, van a requerir su propia evaluación de impacto ambiental. En el caso de los residuos y desechos sólidos, sabemos que pudiésemos estar hablando de una tasa de producción de basura de 0,5 kilogramos persona día. En función de esto, pudiésemos estimar cuánto es la tasa de basura que vamos a producir durante la operación de mi proyecto. ¿Acaso esa basura será recibida en el relleno sanitario o en el vertedero de la mancomunidad? Si es así, entonces debemos tener una factibilidad de servicios. Por el contrario, producto de la evaluación de impacto ambiental, vamos a tener que diseñar un plan de manejo de residuos y desechos sólidos y en casos muy particulares incluso vamos a tener que proponer la construcción de escombreras y rellenos sanitarios asociados a nuestro proyecto. Ahora bien, ¿cuál es el deber ser por cada uno de los componentes del proyecto? Entonces tendríamos que reflejar la información antes mencionada en sus respectivas tablas de insumos, procesos y salidas. Estos procesos van a tener que ser identificados a objeto de poder visualizar cuáles serían las emisiones, los efluentes, los residuos y los desechos que se están generando en el proceso productivo. En el caso venezolano, también tenemos un registro de actividades capaces de degradar el ambiente que aplica para proyectos generadores o manejadores de residuos y desechos peligrosos. En este caso se empieza preguntando cuál es el tipo de materia prima, las cantidades almacenadas, utilizadas mensual o anualmente, sus características físico-químicas, cuál es su composición porcentual y adicionalmente cuáles serían las fuentes de abastecimiento de agua y cuál sería el tipo de combustible, la cantidad almacenada, utilizada al mes o al año, la composición de las características físico-químicas y la forma de almacenamiento de los mismos. En el caso de los desechos, tendríamos también que reflejar cuáles son los desechos sólidos no peligrosos que se están generando, cuál es la cantidad generada mensualmente, anualmente, cuál es su composición. En el caso de las emisiones, cuáles son los tipos de chimeneas, la altura de las chimeneas, los diámetros de las chimeneas. Y específicamente tenemos que dar información de los gases que están siendo evacuados por tales chimeneas. En este sentido, entonces tendríamos que reflejar, como se les dijo, información de los desechos sólidos peligrosos, no peligrosos, información de los contaminantes atmosféricos, de los efluentes líquidos y los niveles de ruido ambiental que se generen por la construcción y operación, en este caso, del proyecto. Otro punto a considerar en este apartado es la descripción del análisis de opciones. ¿Acaso el proyecto tuvo opciones de diseño, de localización o de la selección de procesos tecnológicos? Si es así, tenemos que alimentar nuestro capítulo de descripción del proyecto con los análisis de opciones que se hicieron previo a la selección de la opción considerada sujeta a evaluación. ¿Acaso se consideraron, por ejemplo, elementos de arquitectura bioclimática para la selección del diseño? ¿Acaso se ejecutaron estudios de microlocalización para decidir en dónde estaría ubicado mi proyecto? ¿O acaso se consideraron procesos ecológicos o ecoeficientes más que la compra de tecnologías llave en mano? Si es así, entonces tenemos que describir este apartado en la descripción del proyecto. Seguidamente tenemos que identificar y listar la
acciones capaces de modificar el ambiente. En Venezuela ya sabemos que son 20 estas acciones que están reflejadas en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Ambiente. No obstante, cuando leemos la acción número 1 y la acción número 20, pudiésemos decir que cualquier actividad, por pequeña que sea, está sujeta a evaluación de impacto ambiental. Fíjense lo que dice la acción número 20, cualquier otra que pueda dañar el ambiente o incidir negativamente sobre las comunidades biológicas, la salud humana y el bienestar colectivo. Es decir, que si nuestras acciones no se tipifican con las 19 anteriores, queda a juicio del funcionario evaluador decidir si nuestro proyecto estaría sujeto a evaluación, puesto que se considera capaz de degradar el ambiente. Ahora bien, para ser más preciso, entonces pudiésemos estar hablando del listado de acciones que tipifican a las mismas en sistemas y subsistemas y que hacen referencia a las acciones que modifican el suelo, que implican emisiones de contaminantes, acciones derivadas al almacenamiento de residuos, que implican sobreexplotación de recursos o subutilización de los mismos, acciones sobre el medio biótico, acciones que dan lugar al deterioro del paisaje, acciones que repercuten sobre la infraestructura o que modifican el entorno social, económico y cultural. Recordemos que específicamente estas acciones fueron tratadas en el módulo 1. Entonces tendríamos que considerar detalladamente el análisis de estas acciones a objeto de visualizar cuáles de estas tenemos en la construcción, en la operación y en el mantenimiento de mi proyecto. Tendríamos también que en este capítulo identificar y cuantificar cuáles son los recursos naturales que estamos afectando y adicionalmente cuál es la superficie de ocupación del territorio. Acá tenemos hojas de cartografía nacional sobre las cuales tenemos que reflejar estas poligonales, tanto la de ocupación del territorio como la de afectación de recursos naturales. No obstante, esas hojas de cartografía datan de 1970 aproximadamente, por lo cual en la actualidad esas poligonales están siendo cartografiadas sobre imágenes de satélite. Lo que ven en pantalla es una imagen spot de 2,5 metros de resolución. Si se fijan, entonces tenemos dibujadas tanto la poligonal de ocupación del territorio como la poligonal de afectación de recursos. La poligonal de afectación de recursos hace referencia en sí, como su nombre lo indica, a la superficie en la cual se va a emplazar nuestro proyecto, es decir, la superficie sobre la cual se va a hacer deforestación y movimiento de tierra para el emplazamiento de los distintos componentes del proyecto. Ahora bien, la superficie de ocupación considera esa superficie de afectación de recursos más incluso las áreas de seguridad del proyecto. Por ende, si lo pueden ver en la imagen, el área de afectación de recursos se dibuja en rojo y es el área de afectación de recursos de la planta de alimentos balanceados para animales. Y lo que ven resaltado entre la cuña de los dos cuerpos de agua sería la poligonal de ocupación del territorio, que en este caso serían 750 hectáreas pertenecientes a PDVSA Agrícola y que se supone es la poligonal de ocupación, mientras que de afectación solamente tendríamos 3 hectáreas. Ahora bien, cuando hablamos de afectación de recursos, debemos cuantificar
cuántas hectáreas estamos afectando de unidades ecológicas y de suelos, en este caso de tierras por capacidad de uso. Entonces fíjense cómo tenemos que identificar cuáles son los sistemas naturales presentes en el área de influencia del proyecto, cuál es la superficie que abarca cada sistema natural, y esto lo están viendo allí en verde. También tenemos que entonces identificar y cuantificar cuál es la superficie de tierras tipo 3, tipo 4, tipo 5, etc. Y luego tendríamos que sobreponer la poligonal de afectación de recursos e identificar o cuantificar cuál es la superficie que se está afectando de cada una de estas unidades ya cartografiadas. Por eso la necesidad de información temática que me refleje a mí cuáles son, en este caso, las unidades de tierra a afectar y las unidades ecológicas a afectar. Ven allí los mapas y ven la poligonal del proyecto encima de los mapas. Esto nos ayuda a cuantificar la afectación de recursos naturales. Dentro de la evaluación de impacto ambiental, una de las principales herramientas útiles para la evaluación de estos impactos son los sistemas de información geográfica. Así pues, todo evaluador de impacto ambiental debe tener competencias en el uso de sistemas de información geográfica. Tenemos que también listar los sistemas de control ambiental previstos en el proyecto. ¿Qué es un sistema de control ambiental previsto, señores? Son aquellos mecanismos o componentes ya previstos en la ingeniería del proyecto y que tienen como propósito prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales negativos, sobre todo de la operación del proyecto. Entonces fíjense cómo si nuestro proyecto contempla el emplazamiento y operación de una planta de tratamiento de efluentes, esta planta de tratamientos de efluentes se considera un sistema de control ambiental previsto. ¿Por qué? Porque va a ayudar a mitigar los efectos sobre la alteración de la calidad del agua. Ahora bien, si el proyecto contempla la instalación de unos filtros de manga para la recuperación de polvo, estos filtros se consideran sistemas de control ambiental previstos que ayudan a mitigar los impactos sobre la alteración de la calidad del aire. ¿Cómo se identifica un sistema de control ambiental previsto? Bueno, se debe conocer la lista de actividades del proyecto y los componentes del proyecto. Si alguna actividad o componente del proyecto nos ayuda a controlar un posible impacto adverso sobre la calidad de las variables ambientales, se considera un sistema de control ambiental previsto. Fíjense que en este caso tendríamos en la etapa de construcción del proyecto la ejecución de prácticas de control de erosión de material, taludes y sedimentación de cauces. Eso sería una actividad ya considerada en el pliego de contratación para la etapa de construcción del proyecto. ¿Qué controla? Bueno, controla la erosión y la obstrucción de cauces por sedimentación. ¿Sobre qué componente actúa? Sobre el componente físico-químico, específicamente sobre la variable fisiografía e hidrología superficial. Y para realmente estar seguros que es un sistema de control ambiental previsto, este debe tener un documento probatorio. En este caso, ¿cuál es el documento probatorio? Las condicionantes de contratación para la construcción de la obra. Si no existe el documento probatorio, entonces solamente son buenas intenciones. No se puede estar considerando como real ese sistema de control ambiental previsto. Es decir, que si yo no veo el plano de mi planta de tratamiento, si yo no veo las
facturas de compra de mis filtros de manga, yo no pudiese decir que el proyecto realmente tiene sistemas de control ambiental previsto y por ende, luego del proceso de evaluación de impacto ambiental, las medidas de control deberían considerar, en este caso, las medidas para el control de la calidad del agua o las medidas para el control de la calidad del aire. En el caso de la planta de alimentos balanceados que le he venido mencionando, se tenía el control de emisiones, el manejo de fuentes y el manejo de sólidos como sistemas de control ambiental previstos en el proyecto. Otro punto que debemos considerar en este capítulo es el análisis de riesgos tanto operacionales o tecnológicos como los riesgos socionaturales. En el caso de los riesgos socionaturales se consideran impactos del medio sobre el proyecto y en el caso de los riesgos operacionales o tecnológicos se consideran que estos de ocurrir pudiesen desencadenar daños irreversibles al ambiente. Recordemos el concepto de riesgo tecnológico, un peligro potencial generado por la actividad humana relacionado con el acceso o uso de la tecnología. Y de riesgo socionatural, un peligro potencial asociado con la probable ocurrencia de fenómenos físicos. Estos riesgos entonces tienen que ser listados, tienen que ser descritos y tienen que ser evaluados. En algunos países como Ecuador y Perú, se considera un capítulo exclusivo para la evaluación de riesgos asociados al proyecto. ¿Cómo vamos a evaluar esos riesgos? Bueno, con la relación de la vulnerabilidad y amenaza. Esto nos da el nivel de riesgo o el factor de riesgo y nos dicen si el riesgo es aceptable, si es tolerable o si el riesgo es crítico. Entonces, en el caso de los riesgos críticos, el proyecto debería considerar medidas de control para hacer frente a estos riesgos. Esas medidas de control por lo general son basadas en los planes de contingencia o de emergencia o los procedimientos específicos de actuación, que tienen que ser en este caso un anexo del capítulo de descripción del proyecto, o en otros países tiene que ser un capítulo individual dentro del informe de evaluación de impacto ambiental. Para mencionar cuáles serían esos riesgos tecnológicos u operacionales, pudiésemos decir riesgos químicos, riesgos físicos o radiaciones, riesgos biológicos, psicosociales, ergonómicos o temperaturas extremas, entre otros. Y en el caso de los riesgos socionaturales, pudiésemos listarlos como riesgos sísmicos, de inundaciones, tsunamis, movimiento de masa, asentamiento de infraestructura, erosión, socavación, incendios, huracanes, etc. Se supone que estos riesgos socionaturales debieron ser tomados en cuenta en la ubicación e ingeniería del proyecto. Es decir, no se puede ubicar el proyecto en una zona inundable. Tendría entonces que estar retirado considerando para eso lo establecido en la ley de aguas. O por ejemplo, no se puede ubicar el proyecto en una zona de un riesgo sísmico 5, 6 o 7 sin las debidas normas de sismoresistencia o sin respetar las normas de sismoresistencia. Es por eso que se dice que los riesgos socionaturales tienen que ser tomados en cuenta desde la ubicación y la ingeniería del proyecto. Ahora bien, también tendríamos que estar listando la generación de empleo tanto en construcción como en operación del proyecto. Y esa generación de empleo la pudiésemos estar dividiendo en mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Asimismo, pudiésemos estar calculando el empleo directo e indirecto que se produce tanto en la construcción como en la operación del proyecto. Asimismo, tenemos que reflejar la organización y planificación del proyecto. En este caso es muy importante saber que el cronograma de ejecución del proyecto debería estar mostrado semana a semana. ¿Esto por qué? Porque en la supervisión ambiental del proyecto
Este cronograma va a juntar el cronograma o la fecha de ejecución de las actividades del proyecto con la fecha de ejecución de las medidas de control ambiental propuestas en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Es por eso que se necesita un cronograma bastante detallado. También es necesario mostrar el organigrama del proyecto, quién está al frente de la obra y quién está enfrente de cada departamento del proyecto. Esto es necesario sobre todo a la hora de fijar responsabilidades administrativas en caso de alguna desviación u ocurrencia de algún delito, en este caso ambiental. Y por último, pues pudiésemos estar considerando mostrar la inversión estimada para la ejecución del proyecto. En Venezuela, en caso de proyectos petroleros, históricamente se manejaba que el 10% del costo total de la inversión del proyecto era destinado a obras de protección social. Y estas obras de protección social eran consideradas como beneficios asociados al emplazamiento del proyecto, es decir, eran considerados como impactos positivos asociados a la construcción y operación del proyecto. Ahora bien, esa inversión también debe reflejar cuánto dinero es considerado para el emplazamiento y operación de los sistemas de control ambiental previstos, es decir, desde la ingeniería del proyecto, cuánto es la inversión en protección y conservación ambiental que ya prevé hacer el proyecto. Es todo por ahora, muchas gracias.